Muy buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar revisando el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Este es el primer capítulo de una carta de Pablo, la cual es muy rica en doctrina y en maravillas espirituales. Vamos a ver quiénes estaban en esta iglesia y vamos a aprender un poco de ellos. Pero vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, por hablarnos a través de ella. Te pedimos de que seas tú hablándonos personalmente a nuestro corazón y que no seamos tan solo oidores de tu palabra. En tu santo nombre Jesús, amén. Bueno, antes de este capítulo, lo último que pasó fue que terminamos Colosenses. Recordemos, así que tampoco hay mucho contexto. Algo interesante a recordar es que esta es de las primeras, algunos dicen incluso que es la primera carta que Pablo escribe a los creyentes en toda Europa. Es una carta para dejar muchas cosas importantes claras a una iglesia que es relativamente nueva en la fe y que necesita escuchar muchas de estas cosas. Sabiendo esto, vamos a ver este primer capítulo, el cual es corto, tiene 10 versículos, pero en medio de esas cosas importantes que hay que decir, nos vamos a topar con halagos y alabanzas hacia estos creyentes. Porque sí, hermanos, esto es algo que necesitamos decir. Y vamos a ver cómo lo hace Pablo. Así que, en el versículo 1, tenemos la clásica salutación de Pablo, que lo caracteriza y es como uno de sus sellos o una de sus firmas, por así decirlo, en cada una de sus cartas. Luego, si entramos en el texto, a partir del versículo 2, tenemos un título, el cual es Ejemplo de los Tesalonicenses. Y es que algo que nos pasa es que muchas veces estamos tan centrados en corregir a los demás que son pocas las situaciones en que nos paramos y felicitamos o halagamos algo que hacen nuestros hermanos. Y qué tan errados podemos estar. Porque se nos es muy fácil criticar, juzgar a nuestros hermanos, pero ¿por qué nos cuesta bendecir tanto la vida de alguien con un comentario? ¿Por qué no podemos darle gracias a Dios inclusive por la vida de quien tengo al lado? Muchas veces es difícil para nosotros, ¿no? Pero vamos a ver un gran ejemplo de esto en este capítulo. Así que revisemos el versículo 2. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. La mejor forma de agradecer por la vida de alguien es en oración. No es una sorpresa para nosotros que Pablo es un hombre de oración, porque en múltiples ocasiones lo hemos leído, donde intercede por las iglesias, ora por milagros, le presenta a Dios sus dolores y sus malestares. Pero también tenemos este caso, donde Pablo separa un espacio en sus oraciones para agradecer por los tesalonicenses. Y desde esto podríamos empezar a examinar nuestro corazón y preguntarnos cuántas veces hemos hecho esto. ¿Cuántas veces agradecemos a Dios por las personas de nuestra iglesia y por lo que Dios hace en ellos? Y es que otra cosa muy importante de mencionar es que esta iglesia no había hecho nada por Pablo, es decir, en el sentido de que este agradecimiento no es a causa de una obra que ellos hicieron, no le hicieron un favor, una ofrenda. Pablo no está agradeciendo por eso. Pero entonces, ¿cuál es la causa de la gratitud de Pablo? Bueno, eso nos lo dice el versículo 3. Que dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, definitivamente es mucho más curioso, ¿no? Es muy particular esta gratitud que tiene Pablo. Pablo le está dando gracias a Dios por la fe, el amor y la esperanza que tiene la iglesia. Y es que solemos tener los ojos tan puestos en lo que tenemos frente a la nariz que olvidamos este tipo de cosas. Y ojo, podemos estar siendo agradecidos, no digo que no. Puede que usted agradezca por la provisión que Dios le da, por su trabajo, por su familia, por una bendición específica. Y eso está muy bien, claro que sí. Es algo que tenemos que hacer, agradecer por eso a Dios. Pero
es igual de importante pararnos a darle gracias a Dios por cosas como estas. ¿Qué tan a menudo lo hacemos? ¿Agradecemos por la fe, por el amor, por el compañerismo? ¿Agradecemos por la unidad de la iglesia? ¿Agradecemos por el fruto del Espíritu? Porque, Pablo nos está dando un ejemplo vívido de esto, agradeciendo por la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué nuestros hermanos se quieren parecer a Cristo? ¿Cuántas veces agradecemos eso? Y es que Dios es merecedor de toda esa gratitud por su obra en nosotros y en los demás. Ahora bien, podemos continuar. Y es que tenemos que dejar algo claro respecto a Tesalónica. El imperio romano estaba dividido por provincias. Tesalónica era la capital de una de ellas, de la de Macedonia específicamente. Era muy grande y poderosa. Era una ciudad que contaba con más o menos 200,000 habitantes, lo cual pues para la época era como una megápolis, era una ciudad poderosa. La ciudad de Tesalónica tenía dos grandes rutas comerciales. La primera era la carretera más importante de toda Roma, imponente, que llegaba hasta el oriente, pasaba por Tesalónica. Y la segunda ruta era su puerto marítimo, donde se comerciaba y negociaba todos los días. Así que estas mismas rutas que beneficiaban en lo físico eran lo que propiciaban la llegada de muchas religiones y filosofías a la ciudad, que luego resultarían siendo un posible tropezadero para los nuevos creyentes que allí nacían. Entonces leemos el versículo 4. Y así llegamos al versículo 4. Podemos entenderlo. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuestra elección. Para estos creyentes, al igual que para nosotros, el seguir a Cristo cada día es una decisión. Una que tomamos de forma consciente cada día. Decidimos agradar a Dios a pesar de que alrededor nuestro todo esté repleto de cosas que puedan parecer más fáciles, de una forma de vida más fácil, más placentera, más cómoda. Y sabemos que eso está en contra de lo que Dios quiere. Hay días en los que fallamos y en los que fallaremos, porque pues a la final somos débiles y caemos, pero Dios sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Así que, cuán importante resulta detenernos a darle las gracias a Dios por cada día que nos da fortaleza y voluntad para vivir agradándolo a Él. Eso también es un motivo de adoración al Señor y de gratitud. Y esa era la situación para la iglesia de Tesalónica. Difícil, claro que lo era. Pero Pablo halla en esto una razón más para agradecer a Dios. Los versículos 5 y 6 nos dicen, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El obrar del Espíritu Santo, eso es de lo que nos habla estos dos versículos. Por supuesto que es muy importante, algo que solemos dejar escapar, pero que es de vital importancia para nuestro espíritu. El poder del Evangelio es algo que no podemos subestimar, por supuesto que no. Pero, a pesar de que sabemos que no es algo de subestimar, solemos hacerlo. El Espíritu Santo es el que cambia a la gente cuando ésta acepta el Evangelio. Así que pensemos que cuando hablamos a otros de Cristo, así como Pablo le habló a los tesalonicenses, tenemos que depender del Espíritu Santo para que abra sus ojos y los convenza de que necesitan salvación. Es el poder de Dios el que cambia a las personas, no nuestra habilidad o persuasión. Recordemos que es su obra, no nosotros. Y ya para ir cerrando, podemos leer los versículos 7 y 8. Dicen, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El ejemplo de los tesalonicenses, así como nos decía el título, es lo que vemos plasmado en estos dos versículos. Imitadores de ellos y del Señor, nos decían los versículos anteriores. Ya habíamos leído a Pablo decir algo así respecto a imitar a Cristo, pero él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y recordemos lo especial que es esto. ¿El qué? El tener un referente humano, alguien que nos guíe y que nos enseñe. Y es que tenemos que saber que eso no está mal, para nada. Por el contrario, puede resultar muy sano para nosotros espiritualmente. Obviamente, y es de vital importancia recordar que el estándar es Cristo. Él es la meta final y la más alta siempre. Pero hay personas de Dios, es también muy válido recordar, hombres y mujeres que nos pueden inspirar, que nos pueden apoyar y ayudar a parecernos más a Cristo y que nosotros podamos ver ese ejemplo en alguien más. Recordemos que eso no está mal y que Pablo es un ejemplo de eso. Cuando dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y bueno, eso sería todo por el devocional del día de hoy. Vamos a repasar brevemente los puntos más importantes. Primero, halagar a un hermano en Cristo no está mal. La meta de eso es bendecir su vida y glorificar a Dios. Así que dejemos el orgullo a un lado, que es muchas veces lo que nos lo impide, e intentemos hacer eso. Que el Señor ponga palabras en nuestra boca para animar, bendecir a alguien que está agradando a Dios. Segundo, seamos personas de oración. Pablo es un ejemplo de eso. Que la oración sea algo que nos defina y no solo orar por lo que percibimos en el mundo material. Las riquezas espirituales deben de ser otro motivo de oración. Recordemos, fe, amor, unidad, compañerismo son también motivos de oración. Tercero, seguir a Cristo es algo que se hace cada día. Es una decisión que tomamos a diario con la mentalidad de agradar. Cuarto, no menospreciemos el poder del Espíritu Santo y su obra. Él es quien hace todo y solo nos usa como herramientas. También nuestro mayor ejemplo es Cristo, pero podemos ver a otros creyentes como puntos de apoyo y que nos ayuden a crecer. Señor Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por tu palabra. Pido que no sea un mensaje hueco, que no sea algo que escuchamos y ya, Señor. De verdad que podamos sentir el poder de tu palabra a través de nuestra vida. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén.